Les damos la cordial bienvenida a este nuevo viernes de Derecho Agrario. Erika Lisset Reyes Morales. Ella va a abordar el tema de tierras para el asentamiento humano. Voy a dar una brevísima semblanza también de la magistrada Erika Lisset. Ella es doctora en Derecho, cuenta con especialidad en Derecho Constitucional y maestría. Se ha desempeñado como secretaria ejecutiva, jefa de proyectos especiales, secretaria particular de magistrado, secretaria de estudio y cuenta, comisionada para visitas de inspección en los tribunales agrarios, ha sido coautora del libro Derecho Agrario en la Función Jurisdiccional y actualmente ocupa el cargo de magistrada en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 23. Experta, de verdad, experta en el tema, con mucha experiencia, así como todos los ponentes. Para mí es un gusto darle la bienvenida a mi querida amiga, la magistrada Erika Lisset. Adelante, tiene el uso de la voz, magistrada. El tema que nos ocupa el día de hoy se refiere a las tierras de asentamiento humano. Bien, las tierras para el asentamiento humano es una parte muy relevante. Quisiera comentarles que los ejes temáticos sobre los cuales versará esta plática, esta charla, tiene que ver con los distintos aspectos. Primero, los antecedentes. Es muy importante en nuestra materia abordar las tierras para el asentamiento humano porque son la zona irreductible de un núcleo de población, la zona que no puede faltar dentro de un ejido, de una comunidad, es irreductible y tiene características muy específicas. Por ello es importante en estos ejes temáticos abordar los antecedentes de estas tierras para el asentamiento humano. También es importante señalar la legislación aplicable, toda vez que hay diversos dispositivos legales que regulan la materia de asentamientos humanos, no solo la ley agraria. También es importante ubicar el concepto y su contenido. Si nosotros pensamos en tierras para el asentamiento en general, pensaríamos en los solares, el caserío que se ubica dentro de un plano definitivo de un núcleo de población y que las ubicamos de manera muy sencilla. Realmente el contenido es mucho más amplio, no solo son los solares. El contenido entonces y el concepto ha tenido una evolución importante a raíz del estudio del derecho agrario. Otro eje importante temático en este tema es la problemática que ha enfrentado precisamente esta categoría de tierras al interior de los núcleos de población. Esa problemática se basa fundamentalmente en los asentamientos irregulares y en la necesidad ante algunos núcleos de población que están ubicados en zonas conurbadas, tener la necesidad de realizar un cambio de destino de tierras. Ese cambio de destino de tierras trae como margen también una transformación territorial. Esto deviene ya de décadas atrás, una explosión demográfica, un crecimiento desmesurado, sin tener obviamente un orden específico que pudiera de antaño, cuando inicia esa explosión demográfica, ir ordenando ese crecimiento poblacional. También esa problemática abarca o abona, mejor dicho, a la crisis ambiental, debido a que esa circunstancia de que las tierras para el asentamiento humano vayan cambiando su naturaleza primigenia, determina que ya no son susceptibles de cultivo y en algunos casos esa circunstancia tendría que variar. Ya no se cultivan, ya no se labran, ya no se dedican a actividades agrícolas propiamente dichas, también pueden ser actividades ganaderas, ciertas actividades forestales que se permiten en algunas zonas de asentamiento e incluso pues algunas actividades complementarias que se dan al declararse un área natural protegida, por ejemplo, o al estar cerca una mina. Estas actividades, esta amplitud de las actividades que se pueden realizar en el espacio rural se ven limitadas debido a esa crisis, ese cambio ambiental y al aprovechamiento de los recursos naturales en general. También incide entonces en el estudio de las tierras para el asentamiento humano y debemos tomarlo en cuenta. Otra de los elementos que inciden en la problemática del cambio de destino de la tierra es naturalmente la insuficiencia alimentaria.
El derecho a la alimentación, también como derecho humano, ya reconocido a nivel internacional antes que a nivel nacional, pues genera también una problemática cuando desaparecen en su conjunto las tierras para el asentamiento humano. Cuando hay ese cambio de destino que implica también incluso ya una segregación, una sustracción del régimen ejidal y una transformación de la propiedad social en propiedad privada, lo cual indica que ya no hay ese interés primigenio que se dio en la etapa de la dotación de tierras para que precisamente los sujetos agrarios que se dedican a trabajar la tierra produzcan los alimentos y de alguna manera el país tenga una autosuficiencia alimentaria. Tenemos ya también una crisis en ese sentido. Estos son los principales ejes temáticos sobre los que podemos analizar las tierras para el asentamiento humano. Como ustedes observan, no es un tema menor, es un tema importante para el desarrollo incluso de nuestro país. Quisiera hacer un esquema muy general respecto al análisis del estudio del derecho agrario en México. ¿Por qué es importante? Porque tenemos nosotros todavía una competencia transitoria, tenemos una aplicación extensiva de la Ley Federal de Reforma Agraria, es una aplicación retroactiva en función de aquellos trámites que quedaron antes de 92. Por eso quisiera mostrarles este esquema. Sé que algunos ya tienen perfectamente identificadas estas etapas, pero para quienes no, vamos a hacer un repaso esquemático sobre la evolución del derecho agrario. En México tenemos nosotros existencia del derecho agrario desde los primeros pobladores en el territorio nacional. Identificamos entonces en un primer apartado el antiguo derecho agrario. Ese antiguo derecho agrario está formado prácticamente por los antecedentes del derecho agrario. Los antecedentes del derecho agrario consisten en la historia de México. Fuente histórica es para el derecho agrario fundamental repasar las formas de tenencia de la tierra en la etapa prehispánica, colonial, independiente y revolucionaria. Existe entonces un antiguo derecho agrario bajo esta perspectiva en estas etapas. Un segundo momento importante para el estudio del derecho agrario es la etapa de la reforma agraria, así llamada reforma agraria porque constituye un primer momento de solucionar el problema agrario que se entendía como la injusta distribución de la tenencia de la tierra. En este sentido, esta etapa va a conformar de la primera ley agraria conocida en nuestro país, 1915, a 1992, esta etapa del reparto de tierras. En esta etapa encontramos un procedimiento de reparto que estuvo regulado por varias disposiciones legales. La ley de 1915, la ley de ejidos de 1920, los 3 códigos agrarios de 34, 40 y 42, que estuvieron vigentes en un momento y tiempo determinado. Hasta llegar también a la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971. Esta Ley Federal de Reforma Agraria que les decía, seguimos aplicando de manera retroactiva para la competencia extraordinaria. Y bueno, esta Ley Federal de Reforma Agraria tuvo una larga vigencia, ya que estuvo por varias décadas vigente hasta la reforma al artículo 27 constitucional de 1992, en donde ya tenemos la tercera etapa del estudio del derecho agrario. Esta tercera etapa, conocida como el nuevo derecho agrario, para entonces nuevo, para el año del 92, en donde surge un parteaguas precisamente, tanto un cambio de estructura en autoridades agrarias como también en los procedimientos. Y ese nuevo derecho agrario así entendido lo podríamos identificar ahora como el derecho agrario integral. Integral porque integra no solo el antiguo derecho agrario, el derecho de la reforma agraria, el reparto de tierras, y actualmente todas las reformas constitucionales que ha tenido nuestro artículo 27 constitucional, fundamento de nuestra materia agraria. Y bueno, todos los tratados internacionales que se han emitido, que son de alguna manera reglamentarios del artículo 27, y toda la legislación que de él deriva. De tal manera que encontramos un amplio espectro
en donde podemos nosotros ubicar aspectos generales de este nuevo derecho agrario. Van complementándose las fuentes, va dejándose más clara esa relación del derecho agrario con otras disciplinas jurídicas y también con las no jurídicas. Tenemos también mucho más clara la ubicación del derecho agrario como rama del derecho social, en donde existen varias características que lo identifican en esta rama. No es derecho público, no es derecho privado. Dentro de la sistemática jurídica es una rama del derecho social. También hablar de la autonomía en esta nueva etapa del derecho agrario, o también llamado derecho agrario integral, porque con independencia de esa interrelación con otras disciplinas jurídicas, vamos a encontrar criterios bien definidos que reflejan la autonomía del derecho agrario, como son la autonomía histórica, la autonomía legislativa, la autonomía jurisdiccional, la autonomía didáctica, entre otros criterios. Realmente esa autonomía que tiene la materia agraria para subsistir es importante tenerla en cuenta. Tenemos también la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que genera también una modificación importante para nuestra materia, en donde los juzgadores y las juzgadoras tendrán que integrar ese respeto irrestricto a los derechos humanos que están vinculados en otros instrumentos internacionales y en la propia Constitución. Tenemos aquí también un principio de igualdad de género, es un derecho humano que deriva precisamente de esta reforma constitucional de 2011 y que genera la obligación de respetar esa igualdad de género. En materia jurisdiccional, la obligación para toda persona juzgadora de juzgar con perspectiva de género, de emitir resoluciones en donde se aplique la perspectiva de género. También tenemos la reforma en materia de hidrocarburos y de la industria eléctrica, en la que se otorga, se amplía la competencia de los tribunales agrarios específicamente para conocer de todos aquellos contratos que se hayan celebrado con empresas asignatarias y titulares de tenencia de la tierra en propiedad social, ejidatarios o comuneros, para realizar uso y ocupación superficial en materia de hidrocarburos y en materia de la industria eléctrica. Si ustedes observan, este panorama del derecho agrario integral es muy amplio. Estos son solo algunos aspectos que pudieran abonar a esa evolución importante de nuestra materia. Sin embargo, no quiero dejar de lado que cuando nosotros analicemos determinado tema, debemos ubicarnos en cada una de estas etapas. Si nosotros estamos hablando de un sistema de reparto de tierras y de la forma en la que se inició una solicitud de dotación, tendremos necesariamente que ubicarnos en el segundo apartado, en ese periodo de la reforma agraria. Si nosotros queremos aplicar criterios con perspectiva de género, tenemos que ir a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, bajar ese estándar que incluye varios elementos para juzgar con perspectiva de género y emitir una sentencia en ese sentido. Estaríamos ubicándonos en la tercera etapa del estudio del derecho agrario, en el derecho agrario integral. No quiere decir que esta última etapa sea únicamente el derecho positivo, porque como ya les comenté, tenemos una aplicación retroactiva de la Ley Federal de Reforma Agraria y de aquellas disposiciones legales también que estuvieron vigentes cuando se realiza la reforma agraria y quedan esos trámites en proceso. El porcentaje de ese rezago agrario, que así está identificada esa competencia extraordinaria de los tribunales agrarios, es prácticamente menor al 1%, de tal forma que son extraordinarios los asuntos que hoy día subsisten respecto a esa competencia extraordinaria. Sin embargo, aún se aplica. Este esquema, entonces, de manera general, nos da un panorama completo sobre el estudio del derecho agrario y creo que para fines didácticos es muy útil. Vamos a realizar, en razón del tema que nos ocupa, las tierras ejidales, las tierras para el asentamiento humano, una referencia muy breve de antecedentes. Como les decía, uno de los ejes temáticos importantes es revisar de manera general los antecedentes para ver cómo evolucionó esta figura y cómo la tenemos actualmente establecida en la ley agraria. A manera de introducción diremos que las tierras por su destino
de acuerdo a lo que establece la ley, se dividen en tierras para el asentamiento humano, tierras de uso común y tierras parceladas. El tema que nos ocupa, tierras de asentamiento humano. Estas tierras de asentamiento humano están integradas por un conglomerado demográfico en conjunto con todo el sistema de convivencia, un área físicamente localizada dentro de la misma, sus elementos naturales y todas las obras materiales que lo integran, servicios públicos y demás áreas necesarias para el desarrollo de la vida comunitaria. Estas tierras de asentamiento humano, aquí les pongo yo que las tierras ejidales su estructura es como están divididas de acuerdo al artículo 44 de la Ley Agraria. También es importante aquí mencionar que el artículo 179 de nuestra ley determina que todas las disposiciones que la ley maneja para los ejidos son aplicables para las comunidades. Por ello es que ustedes deberán hacer esa adaptación en cuanto se refiere a tierras ejidales. Son tierras ejidales o comunales, dependiendo de si se trata de un núcleo de población ejidal o comunal. También cambian las autoridades agrarias, también cambia el reglamento que los regula. Para los ejidos estaríamos hablando de su reglamento interno, que con base en el artículo 10 de la Ley Agraria, cada núcleo de población tiene facultad de emitir. Y por otro lado, para las comunidades, el estatuto comunal. Bien, hecha esta precisión, las tierras de asentamiento humano, entonces, son ese conjunto en donde va a asentarse la población. Las tierras para el asentamiento humano tienen el siguiente contenido. Son la zona, decíamos, irreductible del núcleo de población. No puede faltar esa tierra de asentamiento humano. Es necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria y de todos sus habitantes. Este es su contenido. Tiene una zona de urbanización que se integra por los solares urbanos, tiene un fondo legal y tiene parcelas con destino específico. Esas parcelas con destino específico las vamos a retomar más adelante, son la parcela escolar, la parcela para la mujer y la parcela para la juventud. Esta integración es el contenido de las tierras de asentamiento humano. Vamos a hacer un repaso muy general en los antecedentes del fondo legal, por eso se los marco y distingo el fondo legal, porque dentro de las tierras de asentamiento humano, el fondo legal ha tenido mayor relevancia desde sus inicios. Tiene su inicio en la etapa colonial y ahora vamos a ver en términos muy generales para entender el contexto, la forma de distribución de la tenencia de la tierra, en donde desde el antiguo derecho agrario tenemos presencia del fondo legal, no constituido como ahora lo conocemos en la ley agraria, pero con antecedentes que es importante mencionarles. Bien, voy a tratar de hacer una síntesis muy breve de este pasaje histórico. Muchos de los aspectos ya los conocen ustedes porque la historia, les decía, del derecho agrario en México es la historia de nuestro país. Solamente vamos a tratar de resaltar los criterios de distribución de la tenencia de la tierra, que eso es lo que nos interesa para efectos de un pasaje histórico breve. En la época precolonial, diríamos que la parte del fondo legal, les decía, tiene su antecedente en la etapa colonial. Es donde observamos el concepto como tal. Sin embargo, iniciando con la estructura histórica de nuestro país, vamos a hacer una referencia breve a la época prehispánica. En la época prehispánica vamos a tener un criterio de distribución de la tenencia de la tierra por clases sociales. La marcada división de las clases sociales es la que genera esa distribución de la tenencia de la tierra. Ya los antiguos pobladores tenían una forma de distribución de la tenencia de la tierra muy clara, muy bien definida. No era de todo proporcionada, por supuesto, pero se identifican en nuestras antiguas civilizaciones una división de la tenencia de la tierra con toda claridad. Existía la propiedad del rey, de los nobles y de los guerreros, la propiedad de los pueblos y la propiedad del ejército y los dioses. Dentro de las civilizaciones antiguas, vamos a tomar como referente la civilización de los aztecas, porque es el pueblo más avanzado que tenía una organización más clara, tanto social como política y también militar.
cómo se distribuía la tenencia de la tierra en esta civilización y que muy similar se hizo en otras que habitaron el antiguo territorio de nuestro país, vamos a ver lo siguiente. La distribución fundamentalmente de la tenencia de la tierra se concentraba, decíamos, en la marcada división de clases sociales. El rey, también llamado Tlatoani, es quien contaba con las superficies más extensas y de mejor calidad. Desde el inicio de este antiguo derecho agrario con los aztecas, observamos una influencia importante de las órdenes religiosas. Los sacerdotes tenían una influencia desde el inicio de la historia de nuestro país hasta el término o la culminación con la desamortización de bienes en manos muertas, en la parte de la reforma, en la época de la reforma de nuestro país. Existían, además del rey Tlatoani, donde se concentraban las mayores superficies y de mejor calidad de las tierras, existían también los comerciantes, mayoristas, el artesano, los macehuales, que eran los agricultores ordinarios en general, y también la integración del pueblo que estaba formado en el Calpulli. Esta figura que nosotros ubicamos en la época prehispánica como antecedente de lo que hoy conocemos como un ejido y una comunidad, como un núcleo de población colectivo. También estaban en la categoría más baja los esclavos. Esta es la estructura de clase social y la forma de distribución de la tenencia de la tierra se daba de acuerdo a esa clase social. Evidentemente había privilegios para los sacerdotes porque ya desde esa época representaban un poder divino que obviamente les generaba ese poder en la tenencia de la tierra también se identificaba. Observamos en esta etapa precolonial la propiedad pública y la propiedad comunal. Estos dos tipos de propiedad que son los que pertenecían a los núcleos de población en aquellos asentamientos. La propiedad pública estaba destinada a sostener los gastos del ejército y también de los órganos de gobierno que en aquella época existían. A manera de ejemplo, mencionaremos algunas tierras. Por ejemplo, si alguien me puede ayudar con la lectura, tenemos estas categorías como parte de la propiedad pública de la época precolonial. En cuanto a la propiedad pública, basta decir que se asignaron grandes extensiones de tierra para cubrir los gastos que el ejército y el sostenimiento de los órganos de gobierno ocasionando que de esta manera encontramos los siguientes tipos de propiedad. Tecpantlali, tierras cuyo producto era destinado al pago de los gastos ocasionados por la conservación, funcionamiento y cuidado de los palacios. Tlatocalali, tierras cuyo beneficio se utilizaba para sostener los gastos del Consejo de Gobierno y demás altas autoridades. Milchimali, tierras cuyo aprovechamiento obtenido se destinaba al sostenimiento del ejército y de todos aquellos gastos ocasionados por las luchas. Pilali, tierras otorgadas por el rey a los nobles en recompensa por sus méritos alcanzados o como estímulo por la prestación de sus servicios. Teotlalpan, tierra cuya ganancia se destinaba a cubrir los gastos ocasionados por el sostenimiento de la función religiosa. Gracias. Existieron además de estas categorías destinadas al sostenimiento de los gastos de las autoridades de aquella época, la figura llamada Yautlali. Estas fueron las tierras conquistadas por los aztecas, de alguna manera que no tenían un destino específico, un uso concreto, estaban desocupadas. Y se las subrayo, es importante mencionarlas porque estas tierras forman parte de lo que en la colonia se conoció como las tierras realengas o los bienes mostrencos, bienes que no estaban destinados a un fin específico, pero que existían. Y bueno, este es el antecedente en la época precolonial. Ahora nos conoceríamos como los terrenos baldíos. Bien, gracias por la participación. La propiedad comunal. En cuanto a la propiedad comunal, ya vimos la propiedad pública destinada al sostenimiento de los gastos de las autoridades de gobierno. La propiedad comunal es la que estaba en posesión de los barrios, de la gente, de la población, de los grupos indígenas. Y efectivamente fueron integrándose en la figura del Calpulli.
también es muy importante que tomen en cuenta esta figura como el antecedente, decíamos, de los ejidos y comunidades. La doctrina nos señala que es una unidad sociopolítica de especial importancia para aquella época precolonial, que en principio significó barrio de gente conocida. Es así como identificamos al Calpulli en aquella época. También los historiadores nos reflejan que esta figura del Calpulli se encontraba dividido a su interior en parcelas. Se mencionan varios nombres, en especial se refería a un Calpulalis, los que integran las parcelas del Calpulli. Sin embargo, no hay una certeza respecto a estas denominaciones. Sí se tiene identificado que estaban divididas y se realizaban de acuerdo a un aprovechamiento familiar, no individual ni tampoco colectivo, sino que se integraban por familias. Estos son las referencias históricas que tenemos sobre el Calpulli. El autor Raúl Lemos García, en su obra Derecho Agrario Mexicano, señala que el Calpulli, en su concepción e integración primigenia, era el conjunto de personas descendientes del mismo linaje y asentadas en un lugar determinado. Este concepto es importante para tener una referencia doctrinal de lo que se entiende por el Calpulli en la época prehispánica. Tenemos también una figura importante, las tierras que constituían el Altepetlali. Estas tierras estaban enclavadas en los barrios sin pertenecer a una familia en particular. Esta superficie sí era trabajada de manera colectiva porque no estaba asignada, a diferencia de Calpulli, a un grupo de individuos, a una familia en específico. Generalmente la explotación de esa superficie colectiva se destinaba al pago de tributos que se debía hacer al rey o tlatoani por parte de los antiguos pobladores. Hasta aquí observamos nosotros que en este panorama de la época prehispánica, el criterio de distribución de la tenencia de la tierra era por clases sociales y de acuerdo a la función social, porque ya vimos que sí se tenía identificada una función social para el destino de las tierras, de acuerdo a lo que eran destinados. El Calpulli, repetimos, es el antecedente de las tierras ejidales y comunales y constituye el antecedente también más remoto de la propiedad que es regulada en el artículo 27 constitucional. A manera de conclusión, la agricultura también en aquella época precolonial era la única actividad que prevalecía o la más relevante. Hoy día hablamos de muchas actividades, por eso decíamos el derecho actualmente agrario es un derecho integral, porque se desarrollan un sinfín de actividades en el espacio rural. En aquella época, el concepto de derecho agrario estaba ceñido a la actividad del hombre en el campo. Se reducía a eso. Ese es el concepto de derecho agrario en la época precolonial, la actividad del hombre en el campo, es decir, la agricultura. En esta etapa observamos que la falta de unidad de estos grupos indígenas, las constantes luchas entre los antiguos pobladores y las civilizaciones que conformaron, generaron fundamentalmente o propiciaron, de alguna manera facilitaron la conquista española de estos territorios. Y vamos a la siguiente etapa muy general para hacer referencia a la distribución de la tenencia de la tierra a la llegada de los españoles con la conquista. El sistema de distribución de la tenencia de la tierra definitivamente desaparece. La forma de tenencia de la tierra que tiene mayor permanencia es el Calpulli, precisamente porque era la unidad colectiva y de alguna manera la mayor parte de la población estaba integrada en Calpulli y por esa razón es la que subsiste con mayor tiempo en la época colonial. Algunos conceptos importantes de distribución de la tenencia de la tierra en esta época derivan del llamado derecho de conquista, un derecho divino que proviene de la emisión de las bulas alejandrinas. Recordarán ustedes en la etapa histórica que la emisión de 3 bulas alejandrinas, que son emitidas por el Papa Alejandro VI, se emiten para distribuir la zona de conquista entre los reinos de España y Portugal, de tal forma que estas bulas alejandrinas constituyen el antecedente de la distribución de la tenencia de la tierra en la etapa colonial.
y por supuesto el llamado derecho de conquista, un derecho divino que daba a esos conquistadores la oportunidad de apropiarse de las tierras que conquistaran. Este derecho de conquista se consideró como una institución legítima y que, bueno, tuvo al lado de otras figuras un reconocimiento importante desde el derecho romano. Estas bulas emitidas por el Papa Alejandro VI datan del año 1493 y les decía, delimitaron esa zona de influencia conquistada por los reinos de España y Portugal. También en estas bulas alejandrinas se dirimen los conflictos entre ellos, porque finalmente existieron algunas diferencias en cuanto a los territorios explorados y conquistados. Aquí viene la referencia muy general de las bulas alejandrinas, que en 1494, es decir, un año después de que se emitieran, se consolidan a través del llamado Tratado de Tordesillas, en donde vemos entonces una institución legítima conformada por el derecho de conquista y las bulas alejandrinas. La conquista espiritual en esta etapa colonial también fue muy relevante porque con virtud de una determinación de evangelización fue que se observan los más grandes despojos en esta primera etapa de la conquista española. Esa bandera de evangelización que se justifica para los despojos, pues va generando una guerra al interior de la Nueva España y que sin duda, pues también fue necesario que se integraran disposiciones que regularan las actividades y también estas circunstancias de despojo de tierras y la conformación de la distribución de la tenencia de la tierra en el territorio conquistado, en el territorio descubierto. Así se generaron las leyes de los reinos de las Indias, que se formalizan en 1680. Esta recopilación de las leyes de los reinos de las Indias van regulando la forma de distribución de la tenencia de la tierra en la época colonial y también, pues, la forma para resolver las determinadas diferencias que se presentaran y regular las actividades que en aquella época se manejaban. Hay algunas otras figuras romanas que es importante que repasemos y tienen que ver con la distribución de la tenencia de la tierra, como la occupatio y la prescripción positiva, también llamada usucapión, figuras de tradición romana que, bueno, van aplicándose también por virtud de la influencia de la corona española. ¿Alguien, por favor, desea participar leyendo el concepto de estas dos figuras importantes de distribución de la tenencia de la tierra, la occupatio y la prescripción positiva? Adelante. Bueno, Occupatio, figura jurídica en virtud de la cual una persona física o moral adquiría la propiedad de un bien mueble o inmueble que no pertenecía a nadie con anterioridad, por la simple toma material con ánimos dominio. Prescripción positiva, figura jurídica en virtud de la cual se adquiere la propiedad de bienes inmuebles por el mero transcurso del tiempo marcado por la ley. Gracias, Yolanda. Esta figura, como la conocemos ahora, con las características que seguimos aplicando, esta figura de la prescripción positiva, que, bueno, tiene aplicación supletoria en materia civil, como el concepto lo indica, y se aplica en nuestra materia agraria, artículo 48 de la ley agraria. Gracias, Yolanda. Las únicas formas de propiedad que permanecieron, les decía, en esta época colonial con mayor temporalidad fue el calpulli, debido, decíamos, a su carácter social, aunque inevitablemente más tarde también se fue transformando. La riqueza de México que nosotros podemos identificar en esta época colonial se basaba en la explotación de las tierras, fundamentalmente la agricultura. También comienza a aplicarse la actividad en minas y, bueno, los beneficios fundamentalmente eran para la clase social más alta. Evidentemente, pues los nobles, los descendientes de ellos, los conquistadores, y de alguna manera, pues los descendientes que iban generando aquí en ese territorio que habían conquistado. La iglesia también toma un poder muy importante desde esta época, con esa
función evangelizadora, varias órdenes religiosas, los agustinos, los dominicos, fueron generando verdaderos cotos de poder y acaparamiento de grandes superficies territoriales. Incluso aquí comienza la conformación del latifundio eclesiástico. Ya existía el latifundio civil desde la época precolonial con el llamado rey Tlatoani. También en la época colonial se mantiene ese acaparamiento de grandes extensiones territoriales en manos de pocas personas, pero identificamos también el latifundismo eclesiástico. En la clase social más baja, pues estaban los plebeyos, quienes se dedicaban a prestar todos los servicios a la corona española y también a los nobles. Tenemos también los indígenas, los negros, las castas, como integrantes de la clase social más baja y que evidentemente no gozaban de ningún privilegio en cuanto a la tenencia de la tierra se refiere. Podemos observar también que en esta etapa colonial se dieron varias figuras que de manera gratuita hicieron una adjudicación, un traspaso de la tenencia de la tierra. Esa transmisión de la tenencia de la tierra de manera gratuita se identifica con los repartos llamados mercedes reales. Las mercedes reales fueron también una figura muy importante que debemos tomar en cuenta, porque con virtud de esos repartos gratuitos se perdió más de la mitad del territorio nacional. Estas figuras de transmisión de la tenencia de la tierra fueron conformando la propiedad privada en la Nueva España. Tenemos varias figuras que identifican también esta propiedad privada, como las caballerías, peonías, suertes, la confirmación y algunas compraventas que se desarrollaron en esta etapa colonial y que fueron generando o sumando a la conformación de la propiedad privada. Además de estas circunstancias o de estas figuras de transmisión gratuita, tenemos los despojos constantes y abusos en contra de la superficie que tenían en posesión los grupos indígenas, nuestros antiguos pobladores. Y evidentemente esto fue configurando los latifundios tanto civil como el eclesiástico. En cuanto a la propiedad comunal de los españoles, tenían una propiedad privada y una propiedad comunal. Por eso es importante que aquí les mencione que hay una distinción del concepto de ejido. El ejido en la época colonial se identifica como una propiedad de los españoles, una propiedad comunal que se ocupaba para fines de recreo. Estaba siempre a las afueras de la población y generalmente se realizaba, les decía, para fines de recreación y de la realización de juegos. No se labraba ni se sembraba esta superficie, identificada así como el ejido, parte de la propiedad comunal de los españoles en la etapa colonial. También forma parte de esa propiedad comunal española los propios, que eran las tierras que pertenecían al ayuntamiento y se utilizaban para solventar los gastos de la prestación de los servicios públicos. La dehesa es otra superficie también destinada al pastoreo y cría de ganado, ahí sí perteneciente a los pueblos españoles. En cuanto a la propiedad comunal, que es la que reviste nuestro mayor interés, en la época colonial, les decía, el fundo legal tiene su antecedente más claro y está en esta propiedad comunal de los indígenas. El fundo legal identificado también al lado de las tierras comunales, del ejido y de las reducciones de indígenas. Estas categorías de tierras conformaban la propiedad comunal de los indígenas en la etapa colonial. El fundo legal es entendido entonces en esta etapa como el espacio territorial dividido en manzanas y solares. Fíjense ustedes, aquí ya vemos delineada una evolución del concepto del fundo legal, dividido en manzanas y solares, en donde los indios constituyeron sus casas. Ahí esa superficie de fundo legal en la época colonial estaba formada por una zona urbana, contaba con los servicios públicos necesarios para subvenir las necesidades de la colectividad. Las tierras comunales, aquí observamos como parte de la propiedad comunal, estaba destinada al cultivo de las tierras en este periodo. El ejido como la
una porción encaminada, igual que la figura del ejido para la propiedad de los españoles, encaminada a las afueras de la población y principalmente destinada al pastoreo del ganado y para actividades, pues algunas podrían ser agrícolas, otras no. En realidad, esta figura del ejido en la etapa colonial nos deja ver que estaba a las afueras. Proviene del latín exitus y la idea es que en esta etapa colonial el exitus, el ejido, era la zona que estaba a las afueras de la zona habitada, de la zona urbana. Las reducciones de indígenas fueron esas superficies o esas porciones que se destinaron a integrar a los naturales, a los antiguos pobladores, con la finalidad de facilitar su cristianización y también tratar de preservar sus usos y costumbres, instruirlos en algún arte u oficio, y bueno, estaban de alguna manera congregadas en esa superficie también comunal, las reducciones de indígenas. Así podríamos nosotros concluir que respecto al fundo legal, esta figura tiene sus raíces en la época colonial. Es importante precisar aquí, haciendo un paréntesis, que esta figura se conformó por las llamadas cédulas reales. El rey de España otorgaba a los colonos, como una manera de incentivar la colonización del territorio, estos fondos legales. Y estaban destinados en aquella época de manera específica, así nos lo refieren los datos históricos, a la producción agrícola. La podríamos entender entonces este fondo legal como una forma colectiva de tenencia de la tierra en el que se asentaba la población, en este caso el pueblo en general, con su iglesia, con sus edificaciones públicas y con la casa de los pobladores. Las casas habitación. Estas cédulas reales, me gustaría, les decía, hacer aquí un paréntesis para darles esta referencia histórica muy importante, me parece. Las cédulas reales estaban identificadas como documentos emitidos por la corona española directamente, en donde se establecían disposiciones y órdenes para regular diversos aspectos de la vida de la colonia. Eran considerados como la máxima expresión del poder real en el territorio mesoamericano. Estas cédulas reales, quisiera mencionarles algunas con su fecha de emisión. Tenemos una cédula real del 26 de junio de 1523, otra cédula que constituye también fondo legal de 26 de mayo de 1567, y una muy relevante que es la cédula real del 4 de junio de 1687. Sí, le pegó en la mano. Escucho algunas voces. Si nos hacen favor de apagar sus micrófonos, sería excelente. Es que le queda a él. Gracias. Decíamos que la cédula real del 4 de junio de 1687, si alguien me hace el favor de participar con la lectura. Bueno, en la cédula real de 4 de junio de 1687 se asignaron 600 varas para el establecimiento de los pueblos de los indios para que vivan y siembren sin escasez ni limitación. Gracias. La cédula real del 12 de junio de 1695. Por favor, ¿alguien más? Cédula real del 12 de julio de 1695. Se estableció el fondo legal de los pueblos en una extensión de a partir de la iglesia y a los cuatro vientos, superficie destinada a los hogares de los indios, otorgada. Perdón, extensión de 600 varas. No sé si lo observan, ¿no se ve reducida su pantalla? Sí, me tapa parte de la pantalla, por eso no lo alcanzo a ver. Muy bien. ¿Le sigo? Sí, adelante. Se estableció el fondo legal de los pueblos en una extensión de 600 varas. Ahora sí, a partir de la iglesia. A partir de la iglesia y a los cuatro vientos, superficie destinada a los hogares de los indios, otorgada. Desaparece mi imagen. Otorgada de manera colectiva. Al pueblo y no a personas en lo particular. Dictada por el rey Carlos II de España. C.
Se refiere a la creación de una comisión para la repartición de tierras en Nueva España. El contenido de la cédula, si es cédula, sí, de la cédula es el siguiente. es el siguiente. Se nombra a una comisión compuesta por el gobernador, el obispo y otros funcionarios que se responsabilizan. Que tendrá, a ver si alguien más que vea su pantalla completa, gracias por la participación, Sí, nos buenas ayuda tardes. para que leamos esta parte del contenido de la cédula, porque es importante la forma o el procedimiento de la asignación del fondo legal. Gracias. Sí, dice, se nombra a una comisión compuesta por el gobernador, el obispo y otros funcionarios que tendrá la responsabilidad de repartir las tierras baldías entre los habitantes de la Nueva España. Se establece que las tierras baldías deberán ser repartidas de manera equitativa, de acuerdo con las necesidades y capacidades de cada persona. Se establece que se debe respetar el derecho de los indígenas a sus tierras y que no se deben repartir tierras en sus territorios sin su consentimiento. Se establece que los terrenos repartidos no podrán ser enajenados ni vendidos, sino que se deberán permanecer en posesión de sus dueños, que deberán trabajarlas y cultivarlas para aprovecharlas de manera adecuada. Y se establece que los terrenos repartidos deberán ser registrados y documentados de manera adecuada a fin de evitar confusiones y conflictos. Gracias. Si ustedes observan, aquí nos dan ya las características del fondo legal. Desde esta etapa colonial, estas cédulas reales nos van dando la pauta para identificar sus características. No podrán ser enajenados ni vendidos. Es una asignación destinada a los hogares de los grupos de la población indígena, de los antiguos pobladores. La extensión de las 600 varas es una referencia también que no tiene una precisión definida en nuestros documentos históricos. Las unidades de medida agraria fueron variando según la zona, la región en la que se aplicaban y también, pues, la referencia es general. No hay una precisión en cuanto a esa medida. Sí se establece que sea a partir del centro de la iglesia la medición y hacia los 4 vientos. Eso sí se precisó en esta cédula de 1695 porque justo se habían generado conflictos respecto a la medición, a partir de dónde se asignaría ese fondo legal de acuerdo a la medición de 600 varas o cualquier otra medición, pero a partir de dónde. En un principio se determinó que fuera a partir de la última casa, del último caserío asentado. Pero al haber ciertos conflictos respecto al detrimento de la propiedad para otras personas, se determinó que fuera a partir del centro poblacional, a partir de la iglesia y hacia los 4 vientos. Esta es una referencia importante respecto al fondo legal. Bien, la propiedad de la iglesia solamente como referencia tuvo una importancia fundamental en la distribución de la tenencia de la tierra en la época colonial. Vemos que los bienes identificados por estas corporaciones religiosas se identificaron como bienes de manos muertas, porque se constituyó un latifundio y en general no estaban destinados a un fin específico que retribuyera algún beneficio a todos los pobladores. Bienes en manos muertas, así se identificaban, y por supuesto viene después una reforma importante para debilitar ese poder de la iglesia. Viene la reforma en este sentido, separación iglesia-estado, y también pues un combate al latifundismo eclesiástico y civil, consagrado ya en nuestro artículo 27 constitucional, la prohibición clara del latifundio. Este es el origen. También encontramos los bienes realengos, tierras realengas, que comentábamos era el Yautlali de la época precolonial, y estos bienes pues estaban sin un destino específico y actualmente son el antecedente de lo que conocemos como propiedad de la nación. Hay otras figuras importantes a mencionar en esta etapa colonial que tienen que ver con la distribución de la tenencia de la tierra, como la composición y la encomienda. El sistema de encomiendas me parece muy relevante porque va generando ese sistema de encomienda, va dando pauta a las grandes haciendas posteriormente conformadas y que, bueno, son importantes ubicarlas como unidades socioeconómicas en la historia de la distribución de la tenencia de la tierra en México.
Esta época colonial, si quisiéramos hacer una breve conclusión, está caracterizada fundamentalmente por el deceso de la propiedad indígena. En la etapa del México independiente, observamos precisamente que esos despojos, esa justificación de la evangelización no fue del todo aceptada por los antiguos pobladores. Viene una crisis de autoridad de la corona española, que atraviesa también por otra inestabilidad política, las invasiones que sufrieron también en ese periodo, van generando pues ese movimiento independentista. Y para la tenencia de la tierra es importante, aunque se van emitiendo planes y programas de carácter más político que de resolución al conflicto agrario, porque aquí identificamos ya un claro problema agrario, que es la injusta distribución de la tenencia de la tierra. Pese a que existía el fondo legal y esas cédulas reales, pues bueno, en la práctica esto no generaba un derecho claro, un derecho concreto y una certeza jurídica para los antiguos pobladores. No tenían una merced real que los amparara. Excepcionalmente se otorgaban mercedes reales a los antiguos pobladores, pero en general la clase alta, los nobles, eran quienes se beneficiaban de estas figuras jurídicas. De tal manera que la resolución del problema agrario tampoco lo vemos aquí en esta etapa de la independencia, porque prácticamente sí es un movimiento de carácter social que tiene implícita un efecto en la distribución de la tenencia de la tierra, pero va encaminado a la independización, al ser un país independiente de la corona española, de los conquistadores. Por ello haremos una referencia general a algunos documentos históricos relevantes emitidos por Miguel Hidalgo y Costilla, por ejemplo, que es este documento, Rentas de las Tierras de Indígenas y Entrega de estas. Son declaraciones que de alguna manera implican que se les restituyan las tierras a los antiguos pobladores y se les paguen por ello las rentas por el tiempo que las estuvieron ocupando. En realidad son declaraciones que en ese momento no surtieron ningún efecto, ideales, también de carácter político y social, que se fueron confeccionando y fortalecieron el movimiento independentista. Documentos importantes como la Constitución Gaditana de 1812, es importante mencionar, al menos que estuvieron en esta etapa esas disposiciones. Está el documento relevante de los sentimientos de la nación, en donde aquí comienza ya la confección y la convocatoria para que se realice una nueva constitución, para que se convoque al Congreso de Anáhuac y se pueda emitir una constitución ya con garantías mucho más establecidas. Vemos también otro documento importante, la Constitución de Apatzingán, de 1814, que también fue un documento importante, histórico, y que sin embargo, a pesar de que no tuvo vigencia, pues tiene contenido relevante para nuestra materia y para la historia de nuestro país. Tenemos planes políticos como el Plan de Iguala también, el Plan de San Luis, las adiciones al Plan de Guadalupe, el mismo Plan de Guadalupe, el Plan de Ayala. Y bueno, aquí aparentemente el problema agrario persistía. Existía una injusta distribución de la tenencia de la tierra pese a ese movimiento independentista. Por lo que esta circunstancia también se vio afectada por disposiciones legales que estuvieron en detrimento de la propiedad comunal de los antiguos pobladores. Y esas fueron las llamadas leyes de colonización. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta, les decía, que por una ley de colonización perdimos más de la mitad del territorio del país. Y esta circunstancia era con el único fin de poblar. Se pretendía aquí que el problema agrario no era la injusta distribución de la tenencia de la tierra, sino que había grandes extensiones territoriales que no estaban habitadas. Por tanto, estas leyes de colonización favorecen, promueven la colonización de personas extranjeras incluso que se instalaran en el país, a quienes se les otorgaba en garantía esa superficie que poblaran. Fueron varias las leyes de colonización que definitivamente deterioraron la distribución de la tenencia de la tierra. Aquí les menciono algunas. La ley de colonización que se emitió por decreto
el 4 de enero de 1823, el 14 de octubre del 23 también. Hay otra ley importante de colonización en 1824. Hay otra de 1830, de 1854. Tenemos también aquí en este ínter del periodo de colonización la promulgación de la Constitución de 1824. Y diríamos en general que en esta etapa el tema central era aquí la organización política del país. En realidad se deja en segundo plano la resolución de la problemática social. En este momento no vemos una modificación importante a la distribución de la tenencia de la tierra, que ya desde la época colonial venía acentuándose y haciéndose también en detrimento de la propiedad de los grupos, de los antiguos pobladores, de la náhuatl. Se inicia, decíamos, este movimiento liberal, el movimiento de reforma, que está también caracterizado por ese combate al latifundio eclesiástico y con una ley de desamortización de bienes de manos muertas, que es la ley de 1857, se declaran nulas todas las ventas y enajenaciones que se hayan hecho en contravención a esta ley. Se declara como causa de utilidad pública y se determina que habrá previa indemnización. Todas las reversiones de esas ventas que se hayan hecho en contravención a la ley. Hay una restricción también aquí importante para las corporaciones religiosas de únicamente tener la superficie estrictamente necesaria para cumplir con sus funciones. Esta ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, o también llamada de desamortización, establece en uno de sus artículos del contenido que entran al dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y regular ha estado administrando con diversos títulos, sea cual fuere la naturaleza de los previos, los derechos y las acciones en las que consistan o se sustenten esas superficies. Tenemos aquí otras disposiciones importantes. Siguen las leyes de colonización también permeando en esta etapa. Hay una ley importante que me gustaría mencionarles, la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos de 1863. Son tierras que siguen dándose a los antiguos pobladores, en algunos casos para los que estaban más cercanos a las superficies desocupadas, pero en general esas leyes de colonización se van incorporando hacia las familias extranjeras. Esta ley de colonización, por ejemplo, de 1883, hace una distinción importante, categoriza unas tierras por su destino y las identifica como terrenos baldíos, demasías, excedencias y nacionales. Es importante la clasificación que hace esta ley de 1883. En conclusión, podríamos decir que la distribución de la tenencia agraria siguió siendo injusta, persiste el problema de esa injusta distribución de la tenencia de la tierra, pero además del detrimento que tenemos con las leyes de colonización, abonan la actividad de las llamadas compañías deslindadoras. Es importante también identificar la actividad de estas compañías deslindadoras, porque en su mayoría fueron extranjeras y tuvieron el objetivo de medir y deslindar el territorio nacional, que hasta entonces se desconocía en términos concretos cuáles eran las extensiones del territorio nacional. Por tanto, las técnicas aplicadas y los sistemas de medición que aplicaban estas compañías deslindadoras, pues no se tenían en el país. Por tanto, el pago de esas compañías deslindadoras generalmente era con superficie de lo medido y deslindado. De tal manera que junto a las leyes de colonización, también la actividad de las compañías deslindadoras en esta etapa va deteriorando de alguna manera y acentuando la problemática de la injusta distribución de la tenencia de la tierra. Persisten las condiciones de miseria y de explotación de las comunidades que habitan las superficies en el espacio rural.
A ello se une precisamente la explotación de la clase trabajadora. Llegamos aquí rápidamente en este pasaje histórico a la Revolución Mexicana. Esta circunstancia de injusta distribución de la tenencia de la tierra se ve también acompañado de planes políticos, de una lucha constante del sector campesino, del sector laboral, para exigir fundamentalmente el respeto a las condiciones humanas de trabajo y el derecho a la tenencia de la tierra de quienes son los antiguos pobladores y de quienes la trabajan. Tenemos así el Plan de Ayala, el Plan de San Luis y la Ley del 6 de enero de 1915. Estos planes políticos, estas declaratorias que integran la lucha por los derechos sociales, se ve plasmada en la Ley del 6 de enero de 1915. Y aquí sí debemos hacer una referencia muy clara. Esta ley del 6 de enero de 1915, la primera ley agraria vigente, fue confeccionada por Luis Cabrera, que emite un discurso en el Congreso, y fue promulgada por Venustiano Carranza. En esta ley se establece claramente una forma de solucionar el conflicto agrario, ya de una manera más tangible, de una manera más clara, con base en la reconstitución de los núcleos de población. Ese era el concepto que manejaba en su discurso Luis Cabrera ante la Cámara y que se plasma en la ley del 6 de enero de 1915, reconstituir los ejidos. Aquí ya elegido con una connotación conceptual distinta a la que teníamos en la época colonial. Aquí nos vamos al concepto primigenio del Calpulli en la época precolonial. El ejido, reconstituir el ejido. Evidentemente, había que iniciar procedimientos como fue la restitución y la dotación de tierras. Esta es la parte que nos da pauta para que se emita un cambio en cuanto a la tenencia de la tierra se refiere, una restitución de tierras para los antiguos pobladores, quienes no pudieran acreditar los requisitos establecidos para esta acción, se aplicaba la doble vía, la dotación de tierras para quienes carecieran de ellas o no las tuvieran en cantidad suficiente. Esta ley del 6 de enero de 1915 va generando estos planteamientos, se generan autoridades importantes para hacer esos procedimientos, como la Comisión Nacional Agraria, más adelante las comisiones locales, los comités particulares ejecutivos, para ir dando pauta a esos trámites del reparto de tierras. Y si se fijan, aquí entramos ya al segundo gran apartado del estudio del derecho agrario, la etapa del reparto de tierras, identificado como la reforma agraria. Precisamente por estas condiciones de resolución del problema agrario, de tener un procedimiento de restitución y de dotación que favoreciera la distribución equitativa de la tenencia de la tierra. Este mismo sentido de la Ley Agraria de 1915 va transfiriéndose hacia otras disposiciones legales que estuvieron vigentes en nuestra materia agraria, como son los códigos agrarios de 1934, de 1940 y de 1942. El espíritu de estos procedimientos se va perfeccionando, la restitución, la dotación de tierras, se va agilizando el procedimiento, se va delineando con mayor especificidad los requisitos y también las autoridades se van modificando en su denominación y en la actividad que van a desarrollar en estos procedimientos agrarios de restitución y dotación de tierras. Se reparte más del territorio nacional, más del 50% del territorio nacional en esta actividad de reparto. La intención, como lo comenté en un principio, en este periodo de reparto de tierras es que existiera un trabajo de las mismas para llegar a una autosuficiencia alimentaria. Se dotaron de tierras a los sujetos agrarios para trabajarlas, para labrarlas, para hacerlas productivas y para tener un sustento económico, tanto individual como colectivo, de tal manera que el país contara precisamente con una autosuficiencia alimentaria. Esta condición también se refleja en la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971. En esa secuencia,
Ley de 1915, los códigos agrarios, la Ley Federal de Reforma Agraria del 71, esta ley que bueno, sí contempla aquí muy claramente el patrimonio familiar, sigue conservando ese espíritu de que la superficie que se tenga para los núcleos de población cuente con su fondo legal, cuente con esa protección al patrimonio familiar y que, bueno, sea inalienable, imprescriptible e inembargable. Viene la reforma constitucional de 1992 al artículo 27. Aquí vemos un parteaguas muy claro y que es importante destacar. Desaparecen aquellos trámites de dotación de tierras. Ya no existe esa solicitud que se realizaba por los sujetos agrarios, por los sujetos dedicados a la actividad en el espacio rural. Se concluye con ese reparto agrario, pero también se concluyen con esas autoridades administrativas que venían aplicando esos procedimientos y se crean órganos especializados en materia agraria. Los tribunales agrarios, la Procuraduría Agraria, aunque ya existía la Procuraduría Agraria con la Procuraduría de Pueblos y el Registro Agrario Nacional, son órganos que se van delimitando para una nueva procuración y administración de justicia agraria. Por eso les decía que en esta reforma, al artículo 27, ya entramos a la etapa del derecho agrario contemporáneo, el nuevo derecho agrario para entonces, con la reforma del 92, y también al derecho agrario integral, que ya va abonando muchos más elementos para robustecer el concepto de derecho agrario que hoy día tenemos. Algunos aspectos relevantes de esta reforma al artículo 27 constitucional. El primero es proporcionar certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra. Este primer postulado se plasma al tener los núcleos de población el reconocimiento de personalidad jurídica y por ende patrimonio propio. No existía antes de 92 y por ello es muy importante tenerlo en cuenta. El segundo apartado, la capitalización del campo. Este objetivo se cumple a través de la libre asociación. Antes de 92 teníamos que la protección de la propiedad social en general era inalienable, imprescriptible e inembargable. A partir de la reforma al artículo 27 constitucional, en 92 se permite esa libre asociación. La propiedad social puede ser objeto de toda clase de contratos y los ejidatarios y comuneros se pueden organizar formando asociaciones, ya sea entre sí, con el Estado, con empresas civiles, mercantiles, nacionales o extranjeras. Es una amplia libertad para la comercialización y el objetivo era precisamente eso, capitalizar al campo, porque existía ya una dotación de tierras del periodo de la reforma, pero no existía la forma de hacerlas productivas. No había ese capital económico, por supuesto, tampoco había políticas públicas encaminadas a esos apoyos y que, bueno, el ejido, la comunidad conformada ya a partir del reparto de tierras pudiera ser autosuficiente y tener un desarrollo económico importante. Otro gran apartado que postula la reforma al artículo 27 es el apoyo y fortalecimiento de los ejidos y comunidades. Aquí ya viene una regulación un poco más clara respecto a los ejidos y comunidades. Tiene también esos planes y programas que el artículo 27 marca muy claro como rectoría económica del Estado. Corresponde al Estado establecer el desarrollo rural integral de los núcleos de población. Se acentúa en esta reforma al artículo 27 constitucional de 92 esa responsabilidad del Estado. Y por tanto, comienzan a emitirse programas a nivel nacional que están integrados en Plan Nacional de Desarrollo Sexenal y que, bueno, van permeando, como es el caso del Procampo, entre otros muchos, hacia las localidades. Esos son los tres postulados que identifico son los más importantes de esta reforma al artículo 27 constitucional. Hay otros, sin duda, es importante que los tengan presentes y sobre todo la conclusión del reparto agrario. El cambio de autoridades y este nuevo sistema integral de derecho agrario. Aquí tendremos algunas referencias, algunos comentarios respecto a los cambios fundamentales que en materia agraria
se dieron con base en esta reforma al artículo 27 constitucional. Algo importante destacar es que, como comentábamos, se reconoce la personalidad jurídica a los núcleos de población, con ello tienen la posibilidad de adquirir un patrimonio propio y se protege también las tierras ejidales y comunales. Aquí observamos que se protege esta figura del asentamiento humano. Y se destina también para actividades productivas. Queda protegida la pequeña propiedad rural y se garantizan los derechos de ejidatarios y comuneros. Se establecen también procedimientos muy claros para esta libre asociación que les comentaba. Se establecen los requisitos para que puedan asociarse y formar sociedades rurales, ya sea de esta naturaleza o, les decía, con empresas privadas, nacionales o extranjeras. Entramos así ya a la Ley Agraria de 1992. Con base en esta reforma constitucional también se genera una nueva legislación. Tenemos la Ley Agraria, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, otros dispositivos reglamentarios de esta ley y del artículo 27 constitucional. Hay un nuevo ordenamiento jurídico en el que, bueno, tendríamos ya necesidad de comenzar a revisar cómo se tratan o cómo se identifican las tierras de asentamiento humano en nuestra ley agraria, en el derecho positivo. La ley agraria vigente establece, retomando esta estructura que al inicio comentamos, que las tierras de asentamiento humano es la superficie irreductible para los núcleos de población. Es necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria y de los núcleos de población. Se establece o se integra por la zona de urbanización, por el fondo legal con todos esos antecedentes que ya mencionamos y con las parcelas de destino específico. La zona de urbanización se integra con solares. En la Ley Federal de Reforma Agraria se extendían títulos de derechos agrarios en general. Ahora los solares cuentan con un título de propiedad. De esta manera identificamos que esos solares asignados a cada uno de los sujetos agrarios va a equipararse a una propiedad privada. Se regulan por el régimen civil, de derecho civil. El fondo legal sigue siendo esa connotación como lo conocimos en este pasaje histórico, la superficie destinada al establecimiento de las casas habitación y que, bueno, genera también un establecimiento de servicios públicos que pudieran requerir esa colectividad. Las parcelas con destino específico se establece también que estén integradas en estas tierras de asentamiento humano porque son las que tienen mayores beneficios para su desarrollo. Se instituye la parcela escolar, parcela para la mujer y parcela para la juventud. Ahora vamos a ver en términos generales el contenido de estas parcelas con destino específico. Es importante comentarles que la determinación de la integración de estas tierras de asentamiento humano corresponde a la Asamblea. La Asamblea, como órgano máximo de los núcleos de población, es quien debe determinar esa asignación, esa distribución. El artículo 23 de nuestra ley agraria señala cuáles son las facultades exclusivas de la Asamblea que está integrada por todos los miembros de un núcleo de población, llámese ejido o comunidad, y que, bueno, va a establecer ciertas reglas y ciertos requisitos para el establecimiento de las tierras para el asentamiento humano. En la fracción séptima, concretamente, encontramos del artículo 23 que es facultad de la Asamblea el señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, el fondo legal y las parcelas con destino específico. Si observan, aquí están las tierras de asentamiento humano integradas con esa composición que la ley agraria señala. Esta facultad exclusiva de la Asamblea tiene requisitos específicos. Necesita formalidades especiales. Nuestro artículo 23 está dividido en dos grandes apartados. Las facultades de la Asamblea que no requieren formalidades especiales, que es de la fracción 1 a la 6ª, y el apartado que yo le llamo B, que contiene
todas esas facultades que sí requieren formalidades especiales y que, si ustedes observan, son las facultades de mayor relevancia, como esta, la fracción séptima, el que la Asamblea decida, señale, delimite las áreas necesarias para el asentamiento humano, fondo legal y parcelas con destino específico. También para que señale su localización, relocalización de la zona de urbanización. Esto es importante porque si nosotros estamos identificando núcleos de población que están en una superficie alejada, en donde la división al interior en su plano se refleja muy claramente tierras de uso común, tierras parceladas, tierras para el asentamiento humano, está muy claro. Pero si nosotros observamos normalmente los núcleos de población que forman parte de los estados del centro del país, estamos hablando del Estado de México concretamente, tiene una zona de urbanización muy amplia. Incluso esta es parte de la problemática que enfrentan las tierras de asentamiento humano desde hace décadas atrás, los asentamientos irregulares. Y por ello es que se requieren formalidades especiales para determinar estas zonas de asentamiento humano. Se deben respetar hoy día todas las condiciones de los reglamentos urbanos, de lo que establece la Ley General de Asentamientos Humanos, todos los bandos municipales que existen en tema de la regulación sobre la ocupación urbana. Y esta regulación también implica el tema del respeto al medio ambiente. También se tiene que ubicar esa zona de urbanización en el lugar en donde no afecte ni comprometa el derecho humano a un medio ambiente sano. Entonces, en núcleos de población que están ubicados en zonas conurbadas, en la zona metropolitana del centro del país, es realmente complicado identificar esa zona de asentamiento humano, establecerla y determinar un destino específico para esa zona o una relocalización es realmente una tarea titánica. Y hay que atender diversos ordenamientos, tanto federales como estatales y municipales. Bien, dentro de estas facultades también de la Asamblea que requieren formalidades especiales están, entre otras, la autorización para adoptar el dominio pleno, que ese es algo importante también en nuestra materia agraria, la desincorporación de tierras del régimen ejidal, también la delimitación, asignación y destino de tierras de uso común, que es otro de los apartados importantes de la división de tierras por su destino, la división de ejidos o la fusión con otros ejidos, y la terminación, que me parece muy importante, la terminación del régimen ejidal, cuando ya no existan condiciones para su subsistencia, o bien la conversión del régimen ejidal al régimen comunal, entre otras que señala aquí la última fracción. Estaríamos hablando de que estas facultades revisten características fundamentales para la vida interna de un núcleo de población. ¿Cuáles son esas formalidades que debemos respetar al interior de una asamblea para determinar esta área de asentamiento humano? Bueno, partimos del reglamento interno. El reglamento interno de cada núcleo de población va a detallar algunos requisitos para llevar a cabo estas facultades de la asamblea, como determinar la vida interna del núcleo de población. Ahí en la determinación de la vida interna del núcleo de población, que parte del reglamento interno, vamos a encontrar esos requisitos o esas determinaciones para asignar o determinar la zona de asentamiento humano. También se dispone en el reglamento interno de cada núcleo la organización económica y social. En cuanto a las formalidades o requisitos que pudiéramos destacar respecto a esa decisión de la Asamblea para tratar las tierras de asentamiento humano, tenemos que la diferencia básicamente es en el quórum. Se tiene que realizar una asamblea de formalidades especiales para designar o delimitar la zona de asentamientos humanos con la votación no del 50% más uno, sino de las 2/3 partes de los asistentes. En la primera convocatoria, por ejemplo, no es suficiente que asistan 50 más uno de los que integran el padrón de ejidatarios, sino deberán asistir las 3/4 partes para tomar este tipo de decisiones.
También la convocatoria que se realice no está dentro de la generalidad, que es entre los 8 y 15 días de anticipación para el desarrollo de la asamblea. Tendrá que ser con un mes de anticipación. Y bueno, de alguna manera estas características implican que si no se cumplieran, habría una nulidad respecto a esa asamblea en la que se determinó la distribución de las tierras al interior de su núcleo, es decir, la asignación o la superficie localizada o relocalizada de los asentamientos humanos. También es necesario que asista o que estén presente en la asamblea de esta fracción séptima del artículo 23 un representante de la Procuraduría Agraria y un fedatario público. Les repito, y esto debe quedarles muy claro, serán nulas todas las asambleas en contravención a estas disposiciones. Las características de estas tierras para el asentamiento humano, lo veníamos mencionando desde ese pasaje histórico, estas tierras para el asentamiento humano tienen la característica de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, con la única excepción de que sean tierras o una superficie que se pueda aportar de estas tierras del asentamiento humano para la prestación de los servicios públicos. En esta excepción se debe hacer un estudio previo en coordinación con el desarrollo, con los planes de desarrollo urbano del municipio al que pertenezca el núcleo de población, para que se pueda identificar la necesidad de que se aporten esas tierras para el fin específico de la prestación de un servicio público. La localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización también reviste ciertos requisitos. No es tan fácil que la asamblea, en las facultades que implica esta fracción séptima del artículo 23, deliberadamente asigne zonas de asentamiento humano. Debe tomar en cuenta los siguientes requisitos. Se debe respetar el área parcelada, se debe delimitar una reserva de crecimiento normal de la población, y se deben también respetar superficies necesarias para los servicios públicos, y también debe haber una intervención, les decía en esto, de las autoridades municipales a las que pertenezca el núcleo de población. También hoy día se deben observar normas técnicas que emite Semarnat para el caso de las áreas naturales protegidas, por ejemplo, que ya se hayan localizado, que ya se hayan declarado por decreto y que sean necesarias para el respeto del derecho humano a un medio ambiente sano. Estos requisitos se deberán tomar en cuenta al momento en la asamblea de hacer un deslinde, un fraccionamiento o una delimitación de zonas para el asentamiento humano. En cuanto a la asignación de solares, comentarles que aquí en la referencia de nuestra ley agraria, el artículo 68 establece que la asignación de solares, que forma parte de las tierras de asentamiento humano, tendrán obviamente una naturaleza de ser propiedad plena, se otorga un título de propiedad, un solar a cada uno de los sujetos que integran el núcleo de población de manera individual, siempre que esa extensión sea posible. Les decía que esto depende de la ubicación geográfica de cada núcleo de población. Hay núcleos de población en donde ya no es posible asignar los solares porque evidentemente ya no existen. La explosión demográfica y en general las colindancias ya no permiten. La zona urbana ya rebasó las zonas que estaban destinadas para el núcleo de población en asentamientos humanos, en uso común, en parcelas incluso, y hay una necesidad de hacer un cambio de uso de suelo. Entonces, en aquellos núcleos de población en donde sí exista la posibilidad, dependiendo de su ubicación geográfica, se asignará un solar a cada uno de los sujetos agrarios en lo individual. Y se le extenderá un título de propiedad que evidentemente debe estar registrado en el registro público de la propiedad de comercio o en el Instituto de la Función Registral que corresponda, y pues prácticamente ya se rigen por el derecho civil. La extensión también de ese solar depende evidentemente de la región y de la ubicación geográfica. Es importante mencionar que ningún ejidatario o comunero en la individual podrá tener más del 5% del total de la superficie que está destinada a esta zona,
al interior del núcleo de población. Hay restricciones, también existe el límite de la pequeña propiedad, que está establecido en el artículo 27 constitucional, en la fracción 15ª, en donde, bueno, esa medición de 100 hectáreas de riego o de humedad o sus equivalentes en otras calidades de tierra se tiene que tomar en cuenta, la medida de la pequeña propiedad. Es decir, hay ciertas limitantes para establecer la extensión del solar que se asigne al interior de un núcleo de población. Debe haber la participación constante de la Procuraduría Agraria como órgano coadyuvante de los derechos de los sujetos agrarios, como asesor también en todas aquellas dudas o controversias que se susciten por esas asignaciones. Y se debe identificar perfectamente esa asignación de solares en un plano que deberá estar inscrito en el Registro Agrario Nacional. En términos generales, estos serían los aspectos más relevantes de las tierras de asentamiento humano. Concluyendo con las parcelas con destino específico. Se desea que en todos los núcleos de población exista una parcela escolar, una parcela para la mujer o la llamada IWAIM, o también una parcela para la juventud. En realidad, no todos los núcleos de población tienen o cuentan con superficie para destinarla a estas parcelas. Si me ayudan con la lectura, por favor, de los artículos que corresponden a las características de cada una de estas parcelas para tenerlos en cuenta. Parcela escolar. Sí. Artículo 70, por favor, si le damos Artículo lectura. 70, parcela escolar. En cada ejido la asamblea podrá resolver sobre el destino de las superficies que considere necesarias para el establecimiento de la parcela escolar, la que se destinará a la investigación, enseñanza y divulgación de prácticas agrícolas que permitan un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales con que cuente el ejido. El reglamento interno del ejido normará el uso de la parcela escolar. Gracias. La parcela para la mujer, también conocida como la unidad individual para la mujer, ¿sí? ¿Alguien más que desee participar? Sí, gracias. Artículo 71, la asamblea podrá reservar igualmente una superficie en la extensión que determine, localizada de preferencia en las mejores tierras colindantes con la zona de urbanización, que será destinada al establecimiento de la unidad agrícola industrial de la mujer, la cual deberá ser aprovechada por las mujeres mayores de 16 años del núcleo de población. En esta unidad se podrán integrar instalaciones destinadas específicamente al servicio y protección de la mujer campesina. Su objeto será la realización y coordinación de actividades productivas de asistencia mutua, aprovechamiento de recursos, comercialización o cualquier otra actividad que promueva el desarrollo económico y social de las mujeres dentro del núcleo agrario. Gracias. ¿Alguien más con la parcela de la juventud, por favor? Parcela de la juventud, artículo 72. En cada ejido y comunidad podrá destinarse una parcela para constituir la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud, donde se realizarán actividades sociales, económicas, culturales, de salud y de capacitación, tendientes a procurar que los hijos de los ejidatarios, comuneros y avecindados mayores de 14 y de 29 años logren una inserción sana, plena y productiva en el desarrollo del campo. Esta unidad será administrada por un comité cuyos miembros serán designados exclusivamente por los integrantes de la misma. La puesta en marcha y los costos de operación de la unidad serán cubiertos por sus integrantes, quienes podrán recurrir a los programas de financiamiento y asesoría de la Federación, estados, distritos federales y municipios. Gracias. Como observan, estas parcelas con destino específico van tendientes a destacar pues las nuevas técnicas de cultivo, a aplicar cuestiones de investigación en cuanto a la parcela escolar para tener una mayor productividad al interior de las actividades que se realizan en el espacio rural.
La parcela para la mujer evidentemente genera que haya también una participación activa de la mujer, no solo ya en una actividad que no esté reconocida como tal, sino como una parcela, una unidad individual agrícola en la que se puedan organizar y desarrollar actividades productivas y de asistencia mutua. Y la parcela para la juventud, pues también de integrar a los jóvenes en esa posibilidad de desarrollar actividades que tengan un interés para la colectividad y que sean fundamentales para el desarrollo, pues precisamente de su formación, ya sea actividades sociales, económicas, incluso culturales o de capacitación que tienen que ver también con las formas y técnicas nuevas de cultivo que pueden implementarse y combinar con la parcela escolar. Estas parcelas, les decía, con destino específico no se ubican en todos los núcleos de población. Tendríamos que revisar el reglamento interno para establecer algunos detalles específicos que se mencionen para la instauración de estas parcelas con destino específico. En contraposición a ello, tenemos algunos otros núcleos de población en donde la unidad industrial agrícola para la mujer, por ejemplo, ha sido de especial relevancia. Han establecido algunos convenios con algunas instituciones, han aprovechado incentivos económicos, incluso algunos financiamientos, y han desarrollado realmente negocios exitosos. Entonces, en el Registro Agrario Nacional nosotros podemos observar cómo ha crecido precisamente el registro de esta parcela de la Unidad Agrícola Industrial para la Mujer. Bien, me gustaría compartirles algunas tesis jurisprudenciales que derivan precisamente del Fundo Legal como integración que tuvo a partir de la época colonial y que, bueno, en algunas etapas del reparto de tierras tuvo algunas convergencias con base en la acción dotatoria y que generó algunas interpretaciones jurisprudenciales, como la que aquí se indica: predios urbanos pertenecientes al Fondo Legal del municipio, sucesión a particulares. Aquí se señala que válidamente el Fondo Legal puede ser cedido para la prestación de servicios públicos a la hacienda municipal. Hay algunas otras que, bueno, en razón del tiempo ya no pudiéramos detallar, pero que van tendientes a esa conformación y protección del Fondo Legal como patrimonio de familia que debe preservarse y que, bueno, debe continuar con la integración más extensiva y más amplia en la medida que la superficie de cada núcleo de población lo permita y que el respeto, decíamos, a pues, los lineamientos de desarrollo urbano también lo establezcan. Hay una tesis del Tribunal Superior Agrario que también es importante compartirles y nos señala el destino de tierras al asentamiento humano, los requisitos formales que se deben reunir en un acta de asamblea que determine el destino de tierras de uso común para ese fin. De esta manera vemos que la problemática que en algún caso les señalaba es frecuente en los núcleos de población es la necesidad del cambio de destino de tierras, ya sea de uso común a parcelas o bien de uso común a tierras para el asentamiento humano. Es necesario observar los requisitos que se plantean. Existe un convenio de colaboración que nos ha compartido el Registro Agrario Nacional en razón de ese cambio de destino, porque necesariamente estas asambleas deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional y cuando existe alguna prohibición expresa, sobre todo en materia de legislación de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que impida ese cambio de destino o que no se esté observando esos reglamentos, esos lineamientos de desarrollo urbano, pues no se inscribirán, se dará una calificación negativa por parte del Registro Agrario Nacional. Y ello implica, pues, juicios agrarios, evidentemente, en los que se solicita la nulidad de esa calificación registral. Por tanto, creo que el tema es importante explorarlo, conocer los criterios jurisprudenciales y las leyes aplicables. Aquí les quisiera compartir también que hay muchas disposiciones legales que resultan aplicables en el tema de la tierra de asentamientos humanos. La ley agraria, ya revisamos algunos de estos
indicadores, los requisitos que se establecen en asamblea cuando se determine el señalamiento o delimitación de estas tierras de asentamiento humano, las formalidades especiales que se requieren. También tenemos una prohibición, por ejemplo, en el caso de la prescripción, para que no sean con relación a las tierras de asentamiento humano, tiene que ser sobre parcelas delimitadas. Tenemos también el indicativo de observar el artículo 56 de la ley agraria cuando se refiere a una determinación que haga la asamblea para el reconocimiento de los posesionarios que estén integrados y no han sido reconocidos, esa asamblea del artículo 56 en la que se deberán tomar en cuenta y proteger las tierras del asentamiento humano que ya se hayan establecido, entre otras disposiciones de nuestra ley agraria, pero también, y aquí es importante comentarles, la aplicación de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. En esta ley se establecen de alguna manera las bases para hacer un asentamiento humano que conviva con los planes y programas de desarrollo urbano y también con el respeto irrestricto al derecho humano de un ambiente sano, a un ambiente sano. Estas dos circunstancias ahora han tomado relevancia a partir de esa crisis que decíamos en materia de cambio climático tenemos o padecemos en el mundo y que es necesario contar con mayores requisitos cuando se vaya a determinar un área de asentamiento humano. Cuando se vaya a solicitar un cambio del destino de esas tierras, deberán tomarse en cuenta todos estos aspectos para que procedan de una manera ordenada en cuanto a su estructura de zona urbana y también para que se respeten el derecho humano a un medio ambiente sano y a otros, como por ejemplo al agua, que también es una crisis hídrica la que tenemos y que no existe de alguna forma la disposición legal de abastecimiento para estas zonas de una manera abundante como existió en la etapa del reparto. En la etapa del reparto de tierras tuvimos esa dotación de tierras y aguas que ahora no tenemos. Entonces, creo que sería necesario revisar estos ordenamientos jurídicos en donde vamos a encontrar normas complementarias que enriquecen, aquí se las subrayo y están identificadas, que van complementando este concepto de tierras de asentamiento humano. Por mi parte sería todo, estoy abierta a sus dudas, comentarios y agradezco el favor de su atención. Muchas gracias, doctora y magistrada Erika Lisset. Voy a pasar a hacer entrega del reconocimiento, si me lo permites, magistrada, y dice de la siguiente forma, ¿no? El Tribunal Superior Agrario, a través del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación, otorga el reconocimiento a la doctora Erika Lisset Reyes Morales, magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 23, en mérito a su excelente disertación en el concurso del servicio profesional de carrera en los tribunales agrarios como parte y como ponente del curso propedéutico con el tema Tierras para el Asentamiento Humano, lo cual contribuyó a la mejora continua de las y los aspirantes a ocupar los próximos cargos. Está asignado por tu servidora, querida amiga, y fechado el día de hoy, 18 de abril. De verdad, yo agradezco mucho y hago el reconocimiento a todos y todas las ponentes que han estado participando en este curso. Sé de su agenda tan apretada y aún así siempre contribuyendo para difundir y para la especialización de lo que corresponde al derecho agrario. Así es de que, querida amiga, muchísimas gracias. No sé si quieras hacer uso de la palabra. Agradecer a ustedes la invitación, felicitarles a todos por su participación, desearles éxito en este procedimiento de selección. Ojalá que tengan los mejores resultados y que sigan participando en estas convocatorias. Muchas gracias.